Señores, ahí vimos Consuma Salud, cómo seleccionar un buen repollo y conservar un repollo. Así es que qué bueno que podamos tener esta sección para que poder aprender sobre estas compras que hacemos muchas veces de estos productos que no tenemos los conocimientos de cuáles son las condiciones óptimas para su consumo. Ahora nos visita mi queridísimo amigo Daniel Acosta, experto en alimentos y carnes. Y con él estaremos hablando sobre este mundo de los alimentos y las carnes y la conservación de ellos. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí en el programa de regreso y poder conversar contigo y aprovechar estos conocimientos con respecto a este tema. Gracias, es un placer para mí siempre estar aquí y compartir este espacio contigo es espectacular. Gracias, hermano, gracias, de verdad que sí. Mira, Daniel, hablar hoy, tú sabes que quiero también que abramos los teléfonos, la gente nos llame para preguntas, porque estamos en el mes donde más se recalienta comida, donde más la gente conserva comida. Es uno de los meses donde mucha gente el 24 no come, porque espera, la mejor comida dice que la del 25, igual que la del 31 no cena, pero para esperar la del día primero. Entonces, el tema de la conservación y del recalentamiento de la comida, ¿cuáles son los criterios básicos que se pudieran tener para este tipo de acción? Bueno, lo primero es, cuando vas a cocinar o a preparar comida, piensa primero en la cantidad de personas que van a consumir, en el volumen que vas a consumir. Todo comienza desde que vas al supermercado a hacer la compra. Si vas al supermercado a hacer compra con hambre y con muchacho, vas a terminar comprando un montón de cosas que no vas a necesitar. Sí, con hambre y con muchacho. Es una combinación letal para tu Eso es letal, no solamente para ti, sino también para tu economía. Claro. O sea, piensa también en tu bolsillo. Sí. Es decir, muchas veces vamos al supermercado sin prepararte previamente, no sabes qué vas a comprar exactamente. Entonces es posible que trae cosas repetidas que estaban ahí y termina tirándolo. Entonces eso afecta a tu economía, porque al final del año tirar una Toyota por día, eso no parece una gran cosa, pero al final del año es dinero. Claro. Si tú lo sumas en todo el año, vas a tirar bastante dinero cada vez que tiras un tomate o un aguacate. Y cuando tiras un producto de esto, estamos hablando de que no solamente es tu dinero, sino es el combustible, es agua que se utilizó, es el trabajo del campesino y el trabajo del gondolero y de todo lo que implica llevar un producto al supermercado. Entonces, cuando comienzas... Sin hablar de las personas que no tienen el acceso a los alimentos. Sin hablar de eso. Que es importante, que tal vez el hecho de tú botar algo, le estás quitando la oportunidad a otra persona de comerlo. Efectivamente. Sí. Por ejemplo, mira, un aguacate que te consume 75 litros de agua para su producción por cada aguacate. O sea, estamos hablando litros de agua. Wow. Por cada aguacate. Entonces, estamos tirando agua, un recurso que hoy estamos sedientos de ella, literalmente. Claro. Y para conservar los productos una vez que tú lo elaboraste, entonces tienes que tener bien claro cómo lo vas a guardar. Si lo vas a poner en la nevera, que está normalmente entre 0 y 5 grados, pero está más entre 7 y 8, por lo tanto que lo abren. Sí. Recuerda que hay una cantidad de bacterias que están presentes en el ambiente que en condiciones de refrigeración lo que hacen es que su actividad se reduce. Pero no es que se mueren. No es que se mueren. Están en condiciones latentes. Están ahí esperando el momento en que las condiciones estén adecuadas para ellas reproducirse. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usas alimentos recalentados antes o fríos de la nevera, corres un riesgo de una toxinfección alimentaria. Es decir, cuando me comí algo que me cayó mal, es porque hay una cantidad de bacterias que están presentes, se reproducen, pueden producir toxinas incluso, toxinas que son letales muchas veces, neurotoxinas, y si no le damos un proceso adecuado y no la conservamos adecuadamente, esto podemos tener estas consecuencias. ¿Qué se recomienda? Porque obviamente el recalentado no es ilegal por esa forma, no es algo que no se recomienda, pero ¿cuáles son las temperaturas? Porque se habla de unas temperaturas que debe tener o un tiempo de duración para calentar un alimento que te va a asegurar de que ese alimento no te haga daño. Exacto. Sí. Por ejemplo, no uses
una comida que tiene varios días ahí, si ya pasaron varios días, 3, 4 días, no corre el riesgo, no es necesario. No es necesario. Recalentar la comida tiene el efecto de que a 37 grados centígrados se desarrollan las bacterias que son patógenas, pero cuando llegas alrededor de 62 grados de temperatura en el producto, o sea, cuando lo calientas, normalmente estas mueren, pero o sea, si lo vas a recalentar, asegúrate de recalentarlo bien, que no te quede en zona fría, que esté bien. La otra cosa es que cuando vas a calentar, no la saques y la dejes ahí a la temperatura ambiente. Tiene que ser inmediato. De inmediato. Es igual que cuando tú tienes una carne o una hamburguesa que está congelada, no la descongeles para ponerla en la plancha. ¿No? No. Ay, no me diga eso. O sea que las carnes no se descongelan primero. Sí, las carnes se descongelan, pero en ese caso de ese producto, sí, te lo recomiendo que lo hagas así. ¿Por qué? Porque es una carne que ya fue triturada. Tú te hablas de la de hamburgues. El hamburger, por ejemplo, el hamburger. En el hamburger está este tema, porque tú ya ha sido una pieza que ha sido triturada y automáticamente que es como si extendiera la superficie del producto. Entonces tú tienes más superficie de contacto donde pueden haber bacterias nocivas. Entonces, lo ideal es, si compras hamburger y tienes hamburger en tu casa, cuando lo vayas a hacer, no lo descongeles para ponerlo a la plancha, pásalo directamente. Una pregunta, y con el tema ese de las carnes y la conservación de las carnes. Cuando se congela una carne, pierde propiedades, o sea, ¿va a ser diferente a comértela fresca? A una carne comprada en el matadero o fresca dentro del mismo supermercado que comértela congelada? Depende. Depende a la velocidad con que se congeló y la temperatura a que se congeló. Vamos a ver. Explícame. Es decir, vamos a ver. En tu casa tienes un congelador, el congelador de la nevera, ¿verdad? El famoso freezer. El freezer. Este freezer nunca baja a menos 18 grados ni a menos 20. Es una temperatura de congelación muy baja, muy alta, digamos, en este caso, muy alta. Cuando digo alta, es más cercana a cero. Claro. Más cercana a cero. Menos fría. Es menos fría. Entonces, para hacer un buen congelado, tú necesitas llevarlo a una temperatura de menos 22, mínimo menos 18, menos 32 grados. Esas son las temperaturas ideales para el congelado. ¿Y esto por qué? Exacto. Porque cuando congelas de manera muy lenta y a temperatura más elevada, se forman cristales de hielo en la estructura. Entonces, cuando tú descongelas, ese hielo ya ha roto la estructura del producto, de la carne. Cuando se descongela, se libera entonces ese líquido rojo que la gente dice, mira cuánta sangre tenía. No tenía sangre. Lo que está liberando son las proteínas que están al interno del producto. Entonces, si lo que tú estás pagando, lo que tiene valor nutricional es la proteína, y la estás perdiendo, es como si tú estuvieras, para ponerte un ejemplo, masticando un bagazo de caña pretendiendo comer caña. No es lo mismo. Entonces, cualidades nutritivas se pierden, pierde cualidades. Y por ende, al bajar la calidad, la relación calidad-precio de lo que tú pagaste, es mucho, la relación es mucho mayor. O sea, es menos calidad por lo que tú pagaste. Y en el caso de los pescados, del pescado, que vemos tanta intoxicación por el consumo de pescado, ¿hay algún criterio que se deba tener a la hora de comprar pescado que debamos saber porque siempre hay el tema informal, la gente dice, no, que los ojos están muy hundidos, que esto. ¿Hay algún criterio real que uno pueda tener para saber si un pescado está fresco o no? Porque un pescado que ya tenga mucho tiempo de haber estado expuesto puede causar una complicación. ¿Realmente tenemos un criterio para el pescado? Sí, con el pescado las recomendaciones compren
y consuman pescado lo más fresco posible. Porque el pescado es un producto, es una carne que tiene mucho contenido de agua. Entonces, por eso se decompone tan fácil. Y se produce hay mucho amoníaco que se produce por la decomposición de la proteína. Lo notas en la deshidratación del producto. ¿Por qué? ¿Dónde? El primer síntoma son los ojos. Realmente los ojos, los ojos son parte de uno detectar si el pescado es fresco. ¿Cuál es la característica de los ojos? ¿Qué debe tener un ojo de un pescado para saber que es fresco? Primero que tiene que estar, su estructura no debe estar, no debe estar vaciada ni opaca. Ok. O sea, que a veces tú vas y ves el ojo del pez que está hundido y está opaco. Está hundido porque se deshidrató y el humor vítreo, que es el líquido que está dentro de los ojos, hasta eso se ha perdido. Se ha perdido. Por deshidratación, o sea, porque hace demasiado tiempo que está fuera del agua. Eso sí, pues mira, la gente me hablaba de los ojos del pescado y yo... Sí. Y es cierto. Y otras referencias, si lo vas a comprar en un espacio abierto, si tú ves que no hay ni siquiera moscas por ahí, no. Sí. Sí. También eso es cierto. Sí. O sea que para que un pescado se considere fresco, las moscas tienen que estar presentes. Por ahí andan moscas. Si está abierto. El señor está, está con la... Aunque ya he ido a sitios que hay gente haciendo así, no hay una mosca al lado. Eso es una coreografía. Eso es coreografía. para engañar. Dice, pero vea, ¿a qué tú le estás diciendo que usted vaya? Porque ahí no hay nada. Es como que tú vayas a comprar carne de chivo y hay 14 chivos, ¿verdad? Pero hay una sola cabeza. Hay una sola cabeza. Que es otra cosa, señores. Por eso es que los chivos le dejan la cabeza. Alguien me preguntaba, mi hija me preguntaba un día, papi, ¿por qué veía de camino a San Cristóbal, veía unos chivos guindando? Y dice, papi, ¿pero por qué le dejan la cabeza y están guindando así? Yo, bueno, para que vean que es un chivo. Es certificación. Es certificación de que es un chivo. Sí, aunque de que le están cosiendo cabeza a los chivos. Son cirujanos ahora. Son cirujanos neurocirujanos. Pero entonces el pescado, las moscas, es un sinónimo de eso. Sí. La otra cosa es, lo ves, y el olor también. El olor característico del pescado es muy peculiar. Y cuando vas y sientes una variación de olor, que hay mucha producción de gases y especialmente amoníaco, que es lo que pasa también con los mariscos, los camarones, que cuando vienen congelados muchas veces, si no son, por eso deben procesarse y congelarse inmediatamente a muy baja temperatura. Sí. Porque si no, si congela y descongela, no congela y descongela. Y si lo compra congelado, trata de mantener esa cadena de frío y llevarlo hasta tu congelador si no lo va a usar inmediatamente. Sí. Para el tema de descongelar, y quisiera esa parte porque hay muchos errores que se cometen en el proceso de descongelamiento de nuestros hogares. Mucha gente lo pone bajo el agua, otra gente lo dejan a la intemperie. ¿Qué es lo que se recomienda para dejar? A otros lo meten en el microondas o lo ponen en agua hirviendo. Hay muchos procesos. ¿Cuál es el proceso real para descongelar un producto? El ideal, mira. El ideal, sí. Hoy en día, con el corre-corre de nuestras vidas, esto se ha transformado. Pero si tú sabes que vas a consumir una carne que está congelada, y tú lo sabes el día anterior, pues tú dices, mañana, cuando yo haga del trabajo, me voy a hacer un churrasquito que tengo ahí congelado. Sácalo y ponlo en el otro lado de la nevera, a que se vaya descongelando lentamente. ¿Esto por qué? Porque cuando tú sacas el producto, lo dejas a la intemperie primero, que comienza aquel proceso de ruptura y de pérdida de cosas, la carne no se lava. La carne no se lava. La carne no se lava, ¿no? ¿Para qué? Y que con limón, que naranja agria, eso es para sabor. Eso te puede dar un poco de sabor, pero tiene su razón. Sí. Y la vamos a explicar por qué. ¿Por qué la gente lava la carne con limón y naranja agria? Es muy interesante y es sabiduría popular. Sí. Porque recuérdate que en aquellos tiempos no todo el mundo tenía nevera. Ok. Viene de allá. Entonces un medio de conservación es variar el pH del producto, el grado de acidez o alcalinidad que tienen los cuerpos, ¿no? Okay. Entonces, las bacterias se reproducen en un pH cercano a neutro. Ok. En torno a... La carne tiene un pH que va entre los 5.4
a 5.9, casi rayando el 6, no, pero no te vaya más allá. 6.2 puede ser. Cuando llega a un pH neutro, la reproducción de bacterias es mucho mayor. Entonces, cuando tú le cambias el pH, las bacterias mueren. Por eso, échate limón. Por eso, lávalo con vinagre. Porque son ácidos. O sea, es... En un ambiente ácido. Se utiliza, se hace todo. Y seguro que muchas amas de casa que nos están viendo lo hacen en su casa, de lavar las carnes con naranja agria, les gusta la naranja agria, a veces con limón, a veces con vinagre. Pero eso viene de antaño. Porque como no había refrigerador, la gente para cambiar, matar bacterias, lo usaba eso. O sea, que realmente, el chicharrón, el limoncito ayuda. No, pues eso está, sí. Se supone que sería agua a la boca, sí, se supone que sería indiferente. Sería indiferente. Pero en ese caso lo usa también para dar sabor, porque el sabor del chicharrón con el agrio del ácido cítrico se hace más interesante. Se hace más interesante, sí. Pero también estás eliminando un riesgo. Estás eliminando un riesgo de contaminación bacteriana. Igual en los mariscos, que yo veo que también a los mariscos se le echa limón. Especialmente a lo que son a las almejas, ese tipo de cosas. Esos crustáceos y bivalvos, poner el limón, porque normalmente lo comes vivo. Entonces tú no sabes qué bacteria viene con esa agua donde estuvo metido, cómo lo manipuló el tipo que lo vende en Boca Chica dentro de un medio galoncito ahí con un chin de agua y 2 limones. Se me hizo agua de la boca. Un día de agua de la boca. Pero eso, qué bueno que te tocamos ese tema. Sí. Es correcto, o sea, no es peligroso comer esto. A mí me gusta. Sí. El ambí, los ostiones, las almejas. A veces tú pones la opción, le echas limón y el ostión como que se mueve, como que dice, bueno, ahora que va para adentro. Todo esto es correcto. Hay gente que se ha intoxicado. ¿Cómo hay criterios para esto? Claro, mira, siempre corres el riesgo ahí. Sí. Por ejemplo. Una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. ¿Recuerdas cuando hubo el problema del cólera en Haití? Sí. Que luego lo tuvimos acá. Sí. Un riesgo grandísimo era comer este tipo de productos de mariscos y crustáceos así, porque está ingiriendo crudo. El Vibrio del cólera está presente ahí. Entonces, como crece y se reproduce en un ambiente alcalino como es el agua marina, cuando tú varías el pH y le pones ácido, es un cambio brusco que no lo resiste. Es como que si de repente te agarran y te meten en agua, ¿qué va a pasar? Te vas a ahogar porque no es tu medio. Claro. Entonces las proteínas se denaturalizan, se descomponen, se desdoblan por acción del fuego o por variación de pH. Entonces, si tú pones algo ácido, la proteína de la bacteria, ¿qué va a pasar? Se va a modificar y se va a coagular. Al coagular, el animal muere, o sea, la bacteria muere. Entonces, porque le cambiaste el medio donde vive. Es como, es un poco como todo, fue una variación brusca de un medio a otro. Bueno, tengo preguntas y quisiera ver si aquí a través de las redes sociales me pregunta alguien, hablaba de si es cierto que si va la mosca está bueno. Esa es la pregunta, ya te la había contestado de que sí, de que realmente el tema de las moscas es un sinónimo de que el pescado está fresco. Sí, y mire, es una cosa muy empírica, pero sí, tiene su razón, tiene su razón. Porque cuando el pescado no esté fresco, ni las moscas se le pegan. Ni las moscas se le pegan. Pero eso la gente lo dice, mira, ni las moscas se le pega ese pescado. Sí. Y qué bueno que la gente tenga, por lo menos las moscas sirvan para eso. Que sea. Sí. Otra cosa eso sirven las moscas. Otra cosa es, ve donde un suplidor confiable. Ten un suplidor confiable. Donde tú entiendas que la cadena de frío, por ejemplo, se conserve. ¿Qué es la cadena de frío? La cadena de frío es cuando tú tienes un producto que debe ser conservado a una temperatura ideal, es decir, o refrigerada si es refrigerado, o congelado si va congelado, que la temperatura a que se manipula y se conserva sea constante, o por lo menos dentro de un rango adecuado.
sea, que desde el proceso de producción, o si es carne, el proceso de preparación de la carne, hasta el consumidor, haya una cadena en que mantenga el frío, ¿no? Efectivamente. O el ambiente que sea necesario para mantenerlo, ¿verdad que sí? Sí, en el caso de que sea refrigerado, que te lo transporten en un camión refrigerado. Por ejemplo, la carne debe ser transportada, primero manipulada en una planta donde se manipula carne, donde se trabaja con carne, donde se procesa carne. La temperatura ambiente de trabajo de la persona es alrededor de los 12 grados, no más allá. Pero la carne ya viene de una temperatura de refrigeración de 0 a 5 grados y luego debe retornar a esa temperatura. Sí. El proceso de elaboración, de procesamiento, debe ser lo más rápido posible, empacado y llevado entonces, si vas a mantenerse refrigerado, si lo vas a consumir como fresco, debe mantenerlo refrigerado, porque la carne es rica en proteínas, es rica en humedad y en azúcares. Entonces, son medios ideales para el cultivo de bacterias. Sí. Entonces, si rompe esa cadena, lo que va a suceder es que sube la temperatura, las condiciones ideales para el desarrollo de la bacteria, que es en torno a los 37 grados, 32 grados en adelante, entonces se van a comenzar a reproducir. Imagínate si tú tienes una carne que está a la temperatura de nuestro país, afuera, que tenemos una temperatura promedio de 32 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Claro. Las bacterias van a reproducirse. Estarán en un spa. Oh, en un spa. Es un spa de bacterias, para bacterias. Sí, entonces, ¿qué riesgo corre? Que si la bacteria que está ahí presente, por ejemplo, una salmonela, va a correr el riesgo de tener problemas gastrointestinales fuertes, que incluso pueden acarrear la muerte de personas. Sí. O si es un coliforme, que es una bacteria que es índice de higiene en el producto, ¿no? Sí. Está presente por todas partes y tiene su importancia dentro del ecosistema, pero cuando está ubicada en un lugar donde no debe estar, como en un producto alimentario, entonces hay problemas. Sí. Te puede crear serios problemas. Y en este proceso que mucha gente congela, descongela y vuelve a congelar, eso es incorrecto, ¿verdad? Que yo he escuchado siempre, es incorrecto. O sea, que la carne que tú descongelaste, luego que te quedó una parte congelada de nuevo, ese proceso no es correcto. Eso no es correcto, no lo recomiendo, porque como hablábamos anteriormente, tú pierdes nutrientes. O sea, y hablaba de la cadena de frío, ahí se pierde la cadena de frío. Rompiendo la cadena de frío, una posible recontaminación, reactivación de bacterias y luego volver otra vez. La bacteria entra en estado latente y vuelve otra vez. Si es, por ejemplo, un producto que está en condiciones de empacado al vacío, tú puedes correr el riesgo de que si hay una espora de un Clostridium botulinum, que es esa bacteria que produce el Botox, que hoy se utiliza, es una neurotoxina. Sí. Una de las neurotoxinas más potentes que existe en la naturaleza, que se utiliza ahora se le encontró esa aplicación para el tema estético, pero eso es lo que te produce, por ejemplo, lo puede poner, para tener una idea, como el tétano, que es otro Clostridium, te paraliza. Eso es lo que hace el Botox, que paraliza entonces te queda duro, ¿no? Te queda duro, sí. Entonces no hay expresión. Sí, no hay expresión. No hay expresión, te deja inexpresivo. Que tú no sabes si está riendo, si está llorando. Si ese está ahí, las condiciones se dan, puede desarrollar esa neurotoxina. Si desarrollas esa neurotoxina, tú estás corriendo el riesgo de tener un problema sanitario, un problema de salud importante. Sí. Y no saber de dónde viene. Déjeme responder esta pregunta, a ver si usted nos puede ayudar. ¿Es prudente consumir huevos que se venden en camionetas cogiendo el sol todo el día? Bueno, la prudencia y la imprudencia te vas a dar cuenta cuando rompas el huevo. Porque el huevo, la temperatura de incubación es muy similar, es un poquito más elevada que lo que tenemos afuera. Se pueden conservar. Si ese huevo tiene una semana dando vuelta por ahí, vas a tener un huevo que está deshidratado, que ya va a estar comenzando a producir gases al interno, ¿no? Se va a comenzar a decomponer. O sea, recomendable, consume tus huevos, o sea, lo puedes comprar, y lo hemos comprado durante mucho tiempo, pero hay un riesgo, señores, ¿no? hay un riesgo. Primero, tú tienes un producto que tienes que manejar con mucha precaución.
porque viene ya en superficie con una contaminación tremenda. Y tú puedes arriesgar ahí. Bueno, el huevo es uno de los alimentos que debe tener mayor precaución porque puede atraer algún tipo de salmonela. Salmonela sobre todo. Salmonela sobre todo. Sí, por eso la cocción del huevo es importante, pero también eso que usted hablaba. Sí, ¿no? es importante una buena cocción. Sí. Es importante la buena cocción. Si lo vas a usar, si lo va a usar como crema pastelera, por ejemplo, para preparar una crema, un suspiro, una cosa así, sí, depende de lo que lo vas a usar. Sí. Va a depender de lo que lo vas a usar. Si lo vas a freír, lo vas a sancochar, la temperatura va a bonificar, va a sanificar el producto final. Me preguntan qué es el tema del descongelamiento. ¿Le hablamos? Sí. ¿Cuál es la forma correcta entonces para descongelar? ¿Qué recomienda? Yo recomiendo, si vas a consumir carne que está congelada, descongélala lentamente. Y bueno, hablaba de ponerla en el refrigerador, en la parte del día anterior. En la parte del día anterior, en la parte del refrigerador, no freezer, sino en la nevera. ¿No? Sí, que descongele lentamente. Sí. Y eso te va a permitir dos cosas. Uno, que va a conseguir que se descongele completamente. Que descongele completamente. Sí. Y cuando descongela completamente, cuando cocinas, va a tener una carne con características muy similares a la carne fresca, que no ha sido congelada, ¿no? Sí. Pero si tú la cocinas y todavía la temperatura es muy baja y está todavía semicongelado, no, porque se descongela con el calor ahí adentro, es verdad que se va a descongelar, pero las fibras se quedan entrelazadas todavía, no suelta. Sí. Entonces dice, yo compré esto cuando consumí una parte que estaba fresca, estaba tierna, estaba blanda, pero ahora después que la congelé se puso dura. No es que se puso dura, es que al no descongelar bien, las fibras se mantuvieron contraídas. Ya. Se mantuvieron contraídas como si estuviese congelada. Entonces esa parte es importantísima, ya el tiempo nos queda poco tiempo, pero a la gente que hace el tema de la descongelación o descongelamiento bajo agua, que lo ponen en una llave y lo dejan, ¿eso es correcto? Depende del empaque. O sea, si está empacada al vacío y está protegida que no le entre agua, porque el contacto con el agua pudiera causar una contaminación. Efectivamente, porque primero tú no tienes garantía de que esa agua que está corriendo por la llave es totalmente potable. Sí. Segundo, si tienes una contaminación en superficie, lo que hace que desplace esa contaminación por toda la superficie de la carne. Entonces, en vez de tenerlo focalizado, la estás reproduciendo por toda parte. Y la otra cosa es que cuando cae el chorro de agua, tú estás sacando nutrientes de la carne y lo está desplazando hacia el agua. Por eso te queda luego la agua roja y dice, y la carne no va a saber igual. Sí. No le sientes ni siquiera el mismo sabor. Wow. Muchas cosas interesantes. Se nos queda el pollo, ajá, que el pollo es una carne también, que aunque es las carnes más consumidas, pero también necesita un proceso de congelamiento, descongelamiento, que sería el mismo que de la carne de res. Sí, los procesos son porque similares. El pollo no es carne, el pollo es pollo. Los mexicanos lo llaman pollo. No hay carne. ¿Sí? No hay carne, no hay pollo. Es pollo, sí. Sí, con el pollo también es muy importante incluso cuando lo pones en la nevera, en la parte de refrigerador, sí, que va en contacto con otro producto, porque dependiendo de la manipulación que tuvo, pudo traer contaminación superficial, sí, importante antes de ponerlo ahí, y tú puedes contaminar el resto de tus cosas. Entonces, la contaminación cruzada, ¿no? Contaminación cruzada. Otra cosa a tener en cuenta es 30 segundos. En 30 segundos, una recomendación, ten 2 tablas para picar. Una para picar vegetales y otra para picar la carne. No haga todo. Y 2 cuchillos también. Y usa 2 cuchillos, aunque tengas que lavarlo. Lávalo y vuelve y úsalo. Sí. Porque cuando usas una tabla para picar la carne o usas el cuchillo para cortar la carne y luego lo usas en los vegetales, normalmente los vegetales o el tratamiento térmico es muy poco o te lo comes crudo. O te lo comes crudo. Claro. Entonces, esas bacterias que estaban ahí, te le está pasando para allí. Es importante. Y eso es un riesgo. Daniel, aprendemos muchísimo contigo.
De verdad que te agradecemos muchísimo el favor que nos haces de venir. Daniel Acosta estuvo con nosotros, experto en lo que es en alimentos y carnes, y conocer sobre toda esta dinámica de la alimentación, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, sí. Hasta esos niveles se puede hablar. A esos niveles. De la vida y la muerte, porque una bacteria, un parásito de esto, cualquier situación pudiera ser causante de una enfermedad muy grave que puede llevarte a la muerte. Así que por eso siempre estas recomendaciones es bueno que ustedes las manejen. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti, Pablo. Y a todos ustedes, señores, gracias por la atención, gracias por la sintonía. Pasen excelente resto del día. Bye bye.